Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura con el Evangelio se hace una contraposición. Mientras que la primera lectura se habla de cómo las personas se van traicionando, porque de alguna manera tienen miedo, vergüenza de morir, de hacer algo. En el Evangelio vemos el caso contra una persona que se desinhibe totalmente para poder conseguir la salud. Esta situación es una parte que tenemos que entender. Padre, ¿es pecado no tener vergüenza? No, es pecado el entender en qué momentos debes quitarte la vergüenza y en qué momentos sí tener. Porque hay cosas que de repente te están dando vergüenza y que te están deteniendo y se llaman inseguridad. Mientras que en otro lado hay momentos en los que sí deberías tener vergüenza y detenerte y sin embargo no lo estás haciendo. Es decir, estás contraponiéndote totalmente y esto que está causando un conflicto de personas o de un conflicto de personalidad donde en vez de empezar a hacer lo que nos corresponde, empezamos a ponerle términos a cosas que no les podemos poner. Por ejemplo, te voy a poner aquí ahorita en misa. Si yo los pusiera ahorita en misa a decir, a ver, diga cada quien su experiencia de vida, estoy seguro que más de alguno va a decir, ay no, padre, qué vergüenza. Sí. Sin embargo, cuando a veces salimos allá afuera a chismear, no nos da vergüenza. Es decir, es una contraposición totalmente distinta. Padre, entonces nos debería dar más vergüenza estar ahí. No, les debería dar vergüenza chismear, es diferente. Si vas a ir a platicar, eso es cosa distinta. Y no estoy diciendo que esté mal que estén allá afuera. Eso es desahóguense y empiecen a entender esta parte. Sin embargo, tenemos que entender en qué momentos es importante que nos desinhibamos. Es importante el encontrar, porque el cristiano tiene que empezar a quitar esas ataduras que lo hacen creer que la vergüenza es importante y que no debe hacer cosas. Por ejemplo, te lo voy a poner dentro de un matrimonio. Muchas veces, ¿qué es lo que deben empezar a hacer? Quitarse la vergüenza de quererse. Y es interesante, porque cuando estaban de novios, ¿cuántos chiqueos se daban? ¿Les daba vergüenza? Oigan, y ahora que están adultos, ¿qué? Porque es interesante, es esta situación. Y empiezan a decir, ay padre, es que ya estamos grandes. ¿Y eso qué? Tienes que entender en qué momentos te va a ayudar esa situación, en qué momentos te va a ayudar el hecho de entender lo que tienes que hacer y quitarte ese sentido de vergüenza. Porque si no, vamos a seguirle poniendo situaciones o connotaciones a cosas que no están, que no deberíamos hacer y lo estás haciendo, y hay cosas que deberíamos hacer y no lo estamos haciendo. Por esa situación tenemos que ir comprendiendo que muchas veces no tenemos que soportar las situaciones de personas que creen que no deben hacer esto. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos que dicen, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero empezar a ser cariñoso, es que a mí no me sale. Es que no es si tú quieres, es quítate esa vergüenza. Ahí es donde tienes que empezar a cargar esa cruz. Yo no estoy pidiendo que seas meloso, es diferente. Cariñoso y meloso son dos cosas distintas. Cariñoso es la persona que sabe en qué momento estar, sabe en qué momento dar esos signos. Y cuando muchas veces decimos, no, es que esas cosas me da vergüenza, hijo, si lo necesitas, es parte de tu vida, quítate esa vergüenza. Por ejemplo, hay gente que no quiere venir a grupos porque dicen, es que me da vergüenza. Oye, pero ocupas hacer servicio. Es necesario dentro de tu vida. ¿Por qué no lo estás haciendo? Es que me da vergüenza. No. A ver, quítese esa vergüenza. Es que nadie me puede obligar. No, ciertamente nadie lo puede obligar, pero es una necesidad de usted. Si no se quita la vergüenza, lo único que va a hacer es que al rato empiece a hacer una omisión por no haber realizado lo que tenía que haber realizado. Y aquí es donde empiezan las omisiones, ¿eh? Porque de vez de hacer las cosas, nos da vergüenza. Por ejemplo, yo he visto a muchos jóvenes que van en el camión y a veces no se levantan porque les da vergüenza. No se levantan para darle a las demás personas porque les da vergüenza. Si yo saco a los jóvenes a encontrarse con enfermos y con pobres, les da vergüenza. Pero es una situación donde tenemos que ir aprendiendo a encontrarnos delante del Señor. Por esa situación, hijos, tenemos que empezar a entender. Padre, ¿la vergüenza es mala? No, la vergüenza no es mala siempre y cuando entiendas que te va a hacer un bien lo que vas a hacer. Sí. La vergüenza no es mala siempre y cuando, por ejemplo, te voy a decir,
¿A poco no les da vergüenza cuando tienen que ir a confesarse? ¿Y a poco luego eso tienen que decir, ay padre, es que me da vergüenza y no lo tengo que hacer? La vergüenza es el signo donde tú debes entender que te estás confrontando. ¿Sí? O es algo que te está provocando la misma inseguridad para no hacer lo que tienes que hacer. Hay cosas que se van a convertir en una situación que qué bueno que tienes vergüenza y no lo hagas. Y hay otras cosas que sí debes tener conciencia y decir, bueno, a vencer esto y seguir adelante. Por eso si hoy hubiéramos visto a este hombre que estaba mal, cuando empieza a gritar y le dicen, cállate, ¿qué creen que hubiera hecho alguien con vergüenza? ¿O se hubiera callado? ¿Se hubiera curado? Hijos, es esa parte. Es esa parte. Hay muchos de nosotros que por vergüenza no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y ustedes saben lo que tienen que hacer y no lo hemos hecho. Empezamos a creer que, ay, es que yo no me pueden decir, es que no me pueden realizar. En la actualidad hay muchos jóvenes así. Dicen, es que a mí no me pueden obligar a hacer las cosas. No, ¿cuál no te podemos obligar? Quítese esa vergüenza. Quítese esa vergüenza. Esa vergüenza es una parte que sí se tiene que empezar a quitar. Y a partir de esto, pronto vamos a empezar a tener criterios buenos dentro de nuestra vida, donde sabremos cómo los cristianos saben aventarse a hacer las cosas para hacer milagros y cómo los cristianos se detienen para hacer el milagro. Esta situación se vence con la prudencia. Tenemos que empezar a trabajar en esta parte. Ánimo, pues hijos. Que el Señor nos dé su paz y la vida. Así sea.